Muy buenos días, amados en el Señor. Dios le bendiga en esta mañana. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo en esta nueva jornada de día martes 23, 24 ya de enero. Dios le bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana. Saludamos a nuestro hermano Luciano Gómez de Uruguay junto a su esposa Lidia. Amén. Dios le bendiga y junto a toda su familia. Amén. Paz de Cristo para usted, hermano Luciano, y para todos los que de una u otra manera podrán ver este video, esta grabación. Que la bendición del Altísimo sea sobre cada uno de ustedes. Amén. El día de ayer, capítulo 20 de Hechos, y del versículo 17, dice la Escritura en el nombre de Jesús: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para, con mí, para, para mí mismo, con tal de que acabe la carrera, o mi carrera, perdón, con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestaros con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santos. Ni plata, ni oro, ni vestidos de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban.
doliéndose en gran manera por las palabras que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Estas son las palabras de despedida del apóstol Pablo, sabiendo ya o intuyendo a través de su espíritu que le restaba poco tiempo en esta tierra y que su apostolado, su ministerio apostólico ya estaba cesando, estaba terminando. Pablo había hecho el recorrido de diferentes lugares que había visitado para llevar el Evangelio, para llevar la palabra de Dios, tal como se le había encomendado. Sí, Pablo había cumplido su ministerio, estaba ya en la última hora, así como también lo estuvo el Señor Jesucristo. Pablo, un hombre entregado a la causa del Señor, preocupado de la iglesia, tenía una pasión tremenda por Cristo y también por su iglesia. Y aquí, encomendando a los obispos, que son los pastores, porque obispo es pastor, anciano, obispo y pastor, es el mismo término que ocupa la Escritura para referirse a una misma persona. No es que haya un rango más alto, no, esto no es jerárquico, amén, sino que aquí hay un llamado de atención que hace el apóstol Pablo a estos hombres que Dios había colocado por delante en la iglesia para guiar su iglesia, para apacentar la iglesia, así como Pedro también tiene un llamado a los pastores, diciéndole, hermano, de esta manera. El apóstol Pedro advierte también de un llamado similar y le dice, hermano, en la carta Primera de Pedro, capítulo 5, dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros. Aquí Pablo ocupa el término anciano, y fíjese, dice, yo anciano también con ellos, testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, entre, no bajo, entre vosotros, cuidando de ellas no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Ve, aquí Pedro también ocupa el término para referirse, pero ocupa el término anciano. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Dios bendiga a nuestra hermana Janet Rosales. ¿Cuál es la recomendación aquí? El cuidado de la grey, en la alimentación de las ovejas. Pablo se preocupa de este asunto y envía, pues desde Mileto, a llamar a los ancianos de la iglesia. Aquí ocupa el término anciano, como también ocupa el término obispo y como también ocupa el término pastor. Hoy día los hombres se pelean en las iglesias por ocupar un cargo más alto. Pero el cargo más alto lo tiene Jesús, porque Él es la cabeza de la iglesia y nosotros, miembros los unos de los otros. Ahora, si usted se fija, el encargo que le hace el apóstol Pedro, Dios bendiga a Nilfa Enríquez, y también el apóstol Pablo, a los administradores, es preocuparse 100% de la grey. Amén. Dice, cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a los judíos
y a los gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Pablo había cumplido la faena, había cumplido la tarea que se le había sido encomendada. Y aquí está haciendo un resumen, mostrando a los ancianos, ¿cierto?, para que ellos también tomaran esa misma disposición en esta gracia que el Señor había otorgado para beneficiar a la iglesia. El cuidado de la iglesia está eh, sujeto a los pastores hoy. Debe ser, hermanos amados, tal como lo hizo Cristo. Hoy día la iglesia se ha mundanalizado. ¿Ya? Los pastores no han cumplido 100% la labor de apacentar bien la grey. La iglesia ha tomado un rumbo diferente. En esta iglesia moderna se ha modernizado y a veces hay preocupaciones que no son las que Dios demanda. Nos preocupamos por hermosear el templo físico, la casa de oración, pero no nos preocupamos de poder buscar a Dios cada día más y sacar el pecado de nuestra vida. Reprimir, como dice el libro de Hebreos, todo peso y todo pecado que nos asedia, porque ciertamente, mientras vivamos en esta tierra, el pecado nos va a asediar por siempre. Es como dice el Salmo 125, porque no reposará la vara del impío sobre el justo, no sea que el justo alargue su mano, extienda su mano, ¿verdad? Por eso debemos pedirle al Señor, hermanos amados, en estos tiempos difíciles, que levante varones sabios, varones entendidos en las Escrituras, para que puedan administrar bien a la iglesia y la iglesia pueda ser guiada en el Espíritu. Amén. No en la carne, en el Espíritu. Que no cometamos los errores del pasado que cometió Israel, por ejemplo, en abocar su adoración a una adoración hipócrita y pagana. Nosotros tenemos las evidencias a través del libro de Dios que nos dejaron nuestros padres como herencia para ver y saber en qué estamos fallando. Aquí Pablo testifica, dice, que ahora aquí yo ligado en el Espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero dice, yo de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para con mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia. Así también nosotros debemos ser una constante, hermanos amados. Que pase lo que pase, problema que haya, dificultad que haya, sigamos adelante. ¿Ah? Contar de que terminemos nuestra carrera para ser como nuestro amado hermano Pablo y poder decir, he acabado la carrera, he peleado la buena batalla, la batalla que libramos a diario. No la libramos, hermanos amados, solo, sino que Dios está con nosotros y en nosotros, librando cada día esa batalla. Y aquí les advierte, dice, porque no he rehuido, perdón, voy a decir un poquito más adelante. Y ahora aquí, yo sé que ninguno de vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá mi rostro. Por tanto, dice, por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos. Podemos decir nosotros de esta manera. Hemos predicado al jefe, a la jefa, al vecino, a la vecina, que está alrededor nuestro. Le hemos anunciado el Evangelio. Debemos de meditar, hermanos amados, en lo que estamos haciendo con nuestro llamamiento. Dice, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, dice, mirar por vosotros, o sea, por uno primero. ¿En qué sentido? Que cada uno de nosotros debemos cuidarnos. Amén. Debemos mirar bien nuestras actitudes. Debemos, hermanos, irnos perfeccionando por medio de la palabra. David dice, ¿quién podrá reconocer los propios errores? Líbrame de los que me son ocultos.
A veces nos cuesta aceptar que estamos equivocados y preferimos mirar el error del otro y no el nuestro. Cuando pasa una situación, Dios bendiga a nuestra hermana Estel María, cuando pasa una situación, preferimos mirar nuestros errores, o sea, los errores del otro y no los nuestros, porque la naturaleza carnal es así. Pero aquí el apóstol Pablo dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Hay una advertencia ahí del Espíritu. ¿Para quiénes? Para los ancianos, para los pastores, para que tengan cuidado. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, dice, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, escuche bien, de noche y de día, no he cesado de amonestarnos con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Exalta el apóstol Pablo una vez más la palabra de su gracia, que es la que tiene el poder para transformar, para cambiar vida. Y por eso es importante predicar la palabra del Señor, anunciar el Evangelio del, del Señor y Salvador Jesucristo. Eso es importante. Hoy día en medio de un mundo que vive de entretenciones, que vive de fantasías, un mundo impersonalista, un mundo, hermanos amados, un mundo materialista, un mundo hedonista, un mundo que se preocupa solamente de él y no de los demás. Entonces el apóstol Pablo encarga aquí, ¿verdad? Encomienda a Dios y a esa santa palabra para que esa palabra se siga predicando y la iglesia pueda irse santificando a través de ella. La palabra es la que nos limpia, la palabra es la que surge el efecto que Dios quiere. Por eso es importante la palabra, hermanos. Amén. La palabra del Señor. Ni plata, ni oro, ni vestido, ni nada he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todos enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera, por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y la acompañaron al barco. Ya ha entrado este capítulo 20 del libro de Hechos, donde ya está casi culminando el ministerio de Pablo. Hemos aprendido cosas que a veces pasamos por alto, que no nos percatamos por a veces no leer la escritura o leerla simplemente rápidamente. ¿Mm? Hay cosas importantes, hermanos y hermanas, en la fe que debemos atesorar con respecto a la palabra del Señor. La despedida de Pablo, si bien es cierto para aquellos hombres fue muy triste, pero usted sabe que los hombres pasamos. Hoy estamos, mañana tal vez no. Pero lo importante es que la palabra de Dios permanezca constantemente en su vida y en mi vida. Debemos perseverar, ser perseverantes, hermanos amados. Cada día, con las fuerzas que Dios nos da, debemos perseverar en esta fe, en lo que hemos aprendido, en lo que hemos oído, en lo que hemos visto de otros hombres de Dios entregados, mujeres de Dios entregadas al Evangelio. Debemos ser imitadores, como dice la Escritura, y meditar
lo que Dios nos ha dado. No podemos dejar de lado lo que Dios nos ha otorgado. No podemos desistir de nuestra lucha. No podemos, hermanos amados, atrincherarnos y quedarnos ahí esperando la muerte. Debemos trabajar. Debemos, hermanos amados, expandir el evangelio del reino, llevar a cabo el llamamiento que hizo Dios por nosotros, predicarle al del almacén, predicarle al vecino, al compañero de trabajo, al conocido, decirle que en Jesucristo hay perdón de pecado, que en Jesucristo hay salvación. No rehuir a nuestra responsabilidad, porque usted hoy día es pueblo de Dios. Hoy día usted es la iglesia de Dios. Usted es la iglesia a la cual se le encomendó que fueran por el mundo y predicasen el evangelio a toda criatura. No podemos detenernos. Amén. Lo único que nos puede detener, y como sucedió también con los discípulos, fue la muerte. Pero sabe, hay una cosa entre Pablo y Pedro que los unifica y nos da a entender realmente que sí, el Espíritu Santo estaba en ambos, que los dos decían que aún después de su partida, ellos iban a procurar que la palabra del Señor llegase a aquellos que un día la recibieron. Amén. Que Dios le bendiga en esta mañana, hermanos, hermanas, que han estado en este día martes. Mañana seguiremos ya con el capítulo 21 del libro de Hechos. Así que la paz de Cristo sea con usted en